Hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, cualquiera que sea el horario en el cual estás viendo este tiempo nuevo con Dios. Quiero darte la bienvenida, quiero reconocer y agradecer la humildad de corazón que tienes día tras día, cada 8 días para buscar el consejo de Dios. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Vamos a tomarnos un tiempo para orar, para pedirle al Señor y al Espíritu Santo que venga y hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Allí donde estás, cierra tus ojos. Amado Padre, Señor, en esta hora, Dios, queremos entregarte nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte todo lo que somos, Dios. Hoy queremos entregarte este tiempo, Señor, como un tiempo especial, Señor, como un tiempo en el cual, Padre, Tú has separado tu agenda, Señor, has separado un lugar, un tiempo específico para hablarnos, para tocar a cada corazón, Señor. Y muchas veces cuando escuchamos un tipo de charlas de estas, puede haber una persona que tú le hablas una cosa, otra persona que tú le hablas otra cosa, Dios. Pero hoy te pedimos precisamente eso, Dios mío, que vengas a nuestra vida y que me hables a mí, a cada uno de nosotros de manera personal, Dios. De manera personal lo que debemos hacer, lo que debemos cambiar en nuestras vidas, lo que tú esperas para nosotros hoy, Dios. Sabemos que tú estás en este lugar, Padre. Padre, sabemos, Dios, que tú estás en cada casa, Dios, en cada lugar donde se está reproduciendo, Señor, esta prédica, esta charla, Señor. Tú estás allí, Dios, para hablar. Tu Espíritu Santo estás allí para tocar corazones, para tocar almas, para tocar vidas, Dios. Gracias te doy, Dios. Gracias te doy porque sé, Dios, que tu presencia está en este lugar. Que tu presencia no tiene límites, Dios. Y te doy gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos este tiempo, bendecimos los corazones y declaramos que tu palabra nos cambia, Señor. Tu palabra nos transforma, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, la charla de hoy se llama Recibiendo perdón para perdonar. Recibiendo perdón para perdonar. Y quiero que vayamos juntos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice, vamos a estar leyendo desde el verso 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 35.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Para este tiempo estaba preguntándole al Señor qué quería hablar a nuestras vidas y bueno, venía en un tiempo en el cual el Señor me inquietaba acerca de este tema, acerca del perdón, y leí este pasaje y Dios me empezó a hablar. Y quiero que veamos juntos varios puntos que el Señor me dio en esta charla, y son varios puntos que Dios tiene para ti y para mí en este día. Dice el verso 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Lo primero que vemos es que el Señor empieza a comparar esta parábola, esta metáfora que le está dando a sus discípulos. Empieza a decirles: miren muchachos, el reino de los cielos es muy similar. Se compara a lo que les voy a contar. El reino de los cielos es muy similar a esto que les voy a contar. Y dice: el reino de los cielos, por supuesto, cada reino tiene un rey, por eso se llama reino, porque tiene un rey, tiene una persona que ha sido colocada para impartir autoridad, para colocar autoridad. Y dice: un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y el primer punto que Dios nos muestra acá es que tenemos un tiempo para rendir cuentas. Para rendir cuentas, ese es el primer punto, rendir cuentas. El Señor les está diciendo: muchachos, miren, el reino de los cielos es similar. Hagan de cuenta que hay un reino, hay un rey, y ese rey llama de tanto en tanto a sus siervos y los llama a rendir cuentas. Así es el reino de los cielos, les está diciendo el Señor Jesús. El reino de los cielos es similar a esto que les estoy contando. Y algo que vemos acá es que somos administradores de lo que Dios nos confió. Por eso el Señor llama a cuentas y dice: siervo, ven, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué ha pasado con lo que yo te di? Porque tú puedes decir: bueno, pero está el reino, está el rey, ¿y cuentas de qué? ¿De qué tengo que rendir cuentas? Precisamente de eso, de las cosas que Dios te ha colocado a ti como administrador. Las cosas temporales de este mundo que Dios ha colocado en tus manos para que tú las administres. Somos administradores de lo que Dios nos confió. Dios a ti te dio a administrar una familia, te dio a administrar unas finanzas, te dio a administrar un talento, te dio a administrar todo aquello que Él ha venido haciendo en tu vida. Te dio a administrar tu relación con Él. Tú eres el administrador de esa relación. El Señor siempre está pendiente de ti, siempre está presto para tener una relación, una conversación contigo. Pero somos administradores de todo lo que Dios nos dio. Somos administradores de nuestro esposo, de nuestra esposa. Somos administradores de nuestros hijos. Somos administradores del don, del talento que Dios nos ha dado, del llamado que Dios te ha dado. Tú eres el administrador. Pero un día, dice esta palabra, que un día el rey llama cuentas. Dice: un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y al principio el Señor Jesús les está diciendo: miren esto, lo que les voy a contar, así es el reino de los cielos. Hay un reino y hay un rey y hay unos siervos. El reino es el reino de los cielos.
El rey obviamente es el Padre. Pero hay unos siervos que son ustedes. Y Dios de tanto en tanto los va a llamar a cuentas. ¿Cuentas de qué? De lo que Dios te ha dado a administrar. De lo que Dios te ha dado en tus manos para que tú lleves a buen término. El primer punto es que debemos rendir cuentas. Y aquí cabe la pregunta: si el Señor hoy dispusiera y nos llamara a su presencia, ¿estaríamos listos para rendir cuentas? Ahí está la pregunta. Obviamente para entrar en el reino de los cielos no tienes que ser perfecto, no tienes que ser el mega santo. Tienes que trabajar, tienes que tener un corazón dispuesto para Dios. Un corazón que aunque se equivoca está pegado al Padre diciéndole: Padre, ayúdame. Señor, me equivoqué, pero aquí estoy aferrado a ti, Señor. Es el corazón que Dios espera de ti. Pero lo que nos enseña la palabra es que un día vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas de lo que Él nos dio a administrar. Somos administradores de lo que Dios nos confió, de lo que está a nuestro alrededor. Pero también somos administradores de nuestra propia vida, de tu relación con Dios, de tu vida espiritual. Tú eres administrador de tu cuerpo. Si estás descansando, si estás comiendo bien, Dios un día te va a pedir cuentas también por tu cuerpo. Y te va a decir: bueno, ven aquí delante de mi presencia. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Te cuidaste? A veces pensamos que Dios solo nos va a preguntar: oye, ¿hiciste ayunos? ¿Oraste? ¿Velaste? Eso hace parte de nuestra relación con Él, y por supuesto que Él lo va a saber, porque Él está en esos tiempos. Pero Dios nos ha puesto a administrar nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo en desorden nuestra vida? ¿Estamos alimentándonos de la manera incorrecta? ¿No estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra vida? Dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero a veces no tomamos el tiempo para cuidar nuestro cuerpo. Somos administradores. Y recuerda, Dios te ha dado para cuidar tu cuerpo, para cuidar tu relación con Él, para cuidar tu estima. Que si tienes heridas en tu vida, tú puedas ir delante de Dios y sanarlas. Tú eres el administrador de tu vida, de tu cuerpo, no es nadie más. Debemos dejar de echarle la culpa a los demás, de que por tal persona estoy así, por tal otra no he podido surgir. Y tenemos que aprender a asumir que Dios a nosotros nos dio a administrar nuestra vida. Y un día nos va a llamar a cuentas. No para castigarte, sino para saber qué hiciste con lo que Dios te dio. ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha puesto a administrar? Acuérdate el primer punto: rendir cuentas. No sabemos Dios cuándo nos llame a rendir cuentas. Pero si tú hoy recibes esta palabra, tienes que tener presente que un día vas a estar delante del Padre y vas a rendir cuentas. Pero a diario tenemos que ajustar nuestras cuentas con Dios. A diario. Que si nos equivocamos, ir delante del Padre: Señor, perdóname. Señor, me equivoqué. Dios, dame otra oportunidad, Señor. Permíteme hacer algo para ti, permíteme predicar, permíteme ir donde esta persona y ayudarle, llevarle de ti, Señor. Dice
El verso 24 y 25. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí el Señor está tipificando y está dando un ejemplo y está diciendo: miren, el reino de los cielos es así. Y pongan mucha atención con la parábola, con el símil, con esto que les voy a dar, porque les estoy hablando es del reino, de donde ustedes están preparando en esta tierra para llegar al reino de los cielos. Les estoy hablando de lo que va a pasar allá. Así empieza Jesús su conversación. Y dice aquí este verso, está dando una similitud con la deuda que tenía el siervo con el rey. Y nosotros tenemos una deuda por el pecado. Tenemos una deuda por el pecado que ni por más esfuerzo, ni por más dinero, ni por más sacrificios que hagamos podemos pagar o podemos saldar en nuestras propias fuerzas. Lo que el Señor dice, miren, el siervo tenía una deuda muy grande con el rey. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el primer punto es que vamos a rendir cuentas. El segundo es que tenemos una deuda con Dios por el pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa, nos aparta de Dios. El pecado crea distanciamiento con Dios. El pecado te aleja de Dios. Y podemos ver cómo el Señor está diciendo, miren, hay que rendir cuentas, tenemos que sentarnos cara a cara. Tú y yo vamos a estar un día sentados cara a cara y te voy a preguntar qué hiciste con lo que te di a administrar. Y el segundo punto que nos da es, tenemos que ser conscientes, y el segundo punto es, tenemos una deuda por el pecado. Y el Señor quiere hacernos ver que tenemos que un día sentarnos delante de Él, pero hoy nos está diciendo, miren, tienen una deuda por el pecado. Una deuda por el pecado porque deciden dar rienda suelta a su pecado. Y esa deuda hay que saldarla, dice. Como no pudo pagarla, ordenó venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Hay un precio que pagar por la deuda. Hay un precio que pagar por el pecado. Y ese precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Jesús vino a esta tierra para salvarnos, para quitar todo el pecado que había en mi vida, para llevarlo en la cruz del Calvario, todo el pecado que había en tu vida, para llevarlo en la cruz del Calvario. Era la única forma que fuéramos salvos, que fuéramos perdonados del pecado. Tú puedes decir, no, pero es que yo no mato, yo no he cometido nunca homicidios, nunca he consumido drogas. Pero si tú ves, para el Señor el pecado es pecado. Para el Señor Él no tiene distinción ni estatus ni escalafón de pecado grande y pecado pequeño. Para el Señor el pecado es pecado. Tú ves los mandamientos que le dio a Moisés. Dice no matarás, pero también dices no mentirás. Amarás a tu Dios
sobre todas las cosas. Dios, en ese orden de ideas, Dios no tiene un escalafón de pecados. Para Dios es lo mismo una mentira que un robo. Es el mismo pecado. Y a veces nos creemos justos y pensamos, no, es que como yo solo miento, entonces yo no peco, yo no soy pecador. No, mira, la Biblia en Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron. Y ese pecado nos generó distanciamiento de Dios. El pecado no aleja a Dios de nosotros, nos aleja a nosotros de Dios. El pecado no aleja a Dios. Cuando una persona peca, ese pecado no es que aleje a Dios, no es que diga a Dios, oh, me tengo que ir, no. Lo que hace el pecado es que hace que nosotros nos alejemos de Dios, nos distanciemos de Él, nos sintamos sucios, nos sintamos pecadores, pero por eso está la sangre de Cristo. Porque Él murió para justificarnos, para limpiar nuestro pecado, para hacernos justos cuando no lo merecíamos. Dice el verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El tercer punto es arreglar o poner al día nuestra deuda. Lo que hace el siervo es reconocer, sí, Señor, mira, yo te debo demasiado. Y lo que hace es reconocer y arreglar su deuda, ponerse delante del rey y decirle, Señor, yo estoy aquí dispuesto, sé que he fallado, sé que he pecado, sé que la he embarrado, Señor, yo lo sé, Padre, pero hoy vengo delante de ti para que me perdones, necesito tu perdón. Y cuando hacemos esto, estamos poniendo al día nuestra deuda. Cuando estamos llevando nuestro pecado a la cruz del Calvario y diciéndole, Señor, perdóname por este pecado, perdóname porque soy pecador, perdóname porque te he fallado, estamos poniendo al día nuestras cuentas. Estamos siendo buenos administradores. Estamos desechando lo malo. Y estamos permitiendo que el Señor venga a nuestras vidas para transformarnos, para llenarnos de Él. El perdón de Dios está a la distancia de una oración sincera de nuestras vidas. Tú ves, el Señor Jesús les dice, bueno, les voy a dar un ejemplo, pero así es el reino de los cielos. Hay un reino, un Dios y un siervo. El siervo le debe al rey. Y el rey, por lo que le deben, está en todo el derecho de dañar la vida o de destruir o de cobrar, incluso con la propia vida de este siervo que le debe, con la vida de él, de sus hijos, de su mujer, de todo lo que tiene. Pero dice que el siervo fue delante del rey y le rogó al rey. Puso las cuentas delante del rey, le dijo, rey, mira, me he equivocado, te debo demasiado, hoy quiero ponerme al día contigo, hoy vengo delante de ti. Y dice, el perdón de Dios está tan cerca, como que tú levantes tus manos y le digas, Señor, mira, yo te he fallado, Señor.
He cometido muchos pecados, Señor, pero yo vengo para que me justifiques, para que extiendas tu perdón a mi vida. Necesito tu perdón. Necesito tu perdón, Dios. Y el Señor viene y trae su perdón a tu vida. El cuarto punto se llama absolución de parte del Señor. El primer punto es que un día tenemos que rendir cuentas. El segundo es que tenemos una deuda por el pecado. El tercero es que debemos arreglar o poner al día nuestra deuda. El cuarto es la absolución de parte del Señor. Dice el verso 27, absolución de parte del Señor. Dice que el verso 26, el siervo postrado suplica diciendo: Señor, ten paciencia de mí. De verdad, Dios, te lo voy a pagar. Estoy arrepentido. Y dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Ahí es donde el Señor trae la absolución de parte de Él. Es como en el tema jurídico, cuando a alguien le imputan cargos. Cuando lo están acusando de algo y viene el juez y absuelve a esa persona. Dice: no, miren, de todo lo que lo acusaron, de todo lo que debía, ya él no es culpable de eso. Se le da una absolución. Ya no tiene por qué pagar por eso. Ya ha sido absuelto por parte de Dios. Y dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Cuando el enemigo venga delante de ti y presente cargos y te diga: mira, pero es que tú hiciste y tú ya fuiste delante de Dios, te arrepentiste, le pediste perdón y tú sabes que el Señor te perdonó. Ahí es donde el enemigo puede venir: mira, pero es que tú hiciste esto. Y el Señor va a decir: no, un momento, pero es que yo ya absolví a mi hijo de eso. Yo no tengo memoria de eso, no tienes por qué acusarlo, porque para mí eso es como si no hubiera pasado nunca. Así es el Señor, nos absuelve. Nos absuelve. Es allí cuando el Señor declara y dice: no, es que mi hijo ya ha sido absuelto. Mi hijo ya no tiene que pagar por eso, porque Jesús redimió sus pecados. Jesús lo hizo limpio, lo hizo justo delante de mis ojos. Por tanto, se ha decretado una absolución, un perdón de pecados por parte del Padre. Y dice el verso 27, que fue algo que me impactó mucho. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Cuando viene la absolución de parte de Dios, Dios nos da libertad. Nos da libertad. Dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, no solo tuvo misericordia, sino que soltó, liberó al siervo que le debía y que fue y le pidió al Señor: Señor, mira, estoy siendo acosado por esto, libérame. El Señor perdonó sus pecados, pero también lo liberó, le dio libertad. No en vano está que el Señor tuvo misericordia y lo liberó. Le dio libertad. Y dice
le soltó y le perdonó la deuda. No solo perdonó nuestros pecados, sino que también nos dio la libertad. Libertad para que tú puedas estar tranquilo, que tú puedas vivir una vida de tranquilidad, de paz. Porque sabes que el Señor te ha dado libertad. Te libertó de las cadenas que te ataban del pecado. Te libertó de todo aquello que te frenaba, que no te dejaba avanzar. El Señor trae libertad, pero también perdona tus pecados. También nos perdona y nos ayuda a ser justos delante de Dios. Y como te mencionaba antes, por nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. En nuestras fuerzas no podemos redimirnos a nosotros mismos. No hay sacrificio suficiente para el perdón de pecados de nosotros. Solo a través de Jesús. Solo a través de Jesús somos perdonados y somos hechos justos delante del Padre. Y dice que Él nos perdona, pero que también nos da libertad. Dice el verso 33. Quinto punto. Recuerda, el primer punto es rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Un día vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas por la mayordomía, por lo que Dios nos dio a administrar. Recuérdalo muy bien. Segundo punto, tenemos una deuda por el pecado. Teníamos una deuda por el pecado que ya Jesús pagó. Tercer punto, tenemos que arreglar o poner al día nuestra deuda. Tenemos que ir delante del Señor, postrarnos, pedirle perdón por el pecado que cometemos a diario. Tenemos que venir delante de Él y pedirle perdón. Cuarto punto, cuando le pedimos perdón con un corazón humilde, con un corazón sencillo, el Señor te perdona, te da la absolución. Y dice que te perdona y te libera. Y el quinto punto, debemos devolver el favor. Mira conmigo el verso 33. En los versos anteriores está narrando que el Señor lo perdona, le da libertad, lo libera, porque recuerda que al principio el dictamen del hombre, del siervo, era que iba a estar en la cárcel con su familia. Iba a estar encerrado, pero el Señor lo perdona la deuda y le da libertad. Él puede vivir fuera de la cárcel, puede vivir libremente. Y después de esta escena, pasan unos versos y este mismo siervo se encuentra con un amigo de él, con un par, con un amigo, con una persona de la misma iglesia, con un amigo que también le debía a él. La cantidad era muchísimo menos de la que él le debía al rey. Él acababa de salir de ser perdonado de una deuda gigantesca, acababa de ser perdonado. Y sin embargo se encuentra con esta persona que le debe y dice que lo coge y no le da libertad y lo encierra hasta que paga toda su deuda. Las otras personas se dan cuenta y van y le dicen al rey, le dicen al Señor: mira, aquel que tú perdonaste, ¿te acuerdas, Dios? Ese que tú le perdonaste esos pecados escandalosos, esos pecados gigantescos, ese que mentía, que robaba, que mataba, ¿te acuerdas de ese que tú le perdonaste todos los pecados? Ese mismo vino alguien al cual él le debía y le exigió y le cobró y metió a ese alguien a la cárcel cuando tú tuviste de él misericordia. Y aquí es donde entra este versículo.
el Señor lo reúne y le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Debemos devolver el favor. Debemos devolver el favor. Acuérdate el principio de este texto. El Señor dice: el reino de los cielos es parecido a lo que les voy a contar. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención, porque el reino de los cielos es así. 2 puntos. Hay un rey, hay un reino de los cielos, hay un reino, hay un rey y hay un siervo. Ese siervo, durante un lapso de tiempo en su vida, ha sido un mal administrador. Ha usado mal los recursos que se le han dado. Ha pecado, no ha cuidado su cuerpo, no ha cuidado su propia vida, no ha sido buen administrador de lo que Dios le dio en sus manos. Tampoco ha sido un buen administrador de su vida, que es lo que el Señor nos ha entregado. Sin embargo, el Señor extiende, dice que el siervo pide perdón y el Señor extiende su perdón. Extiende su perdón. Pero ¿qué espera el Señor? Dice el verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu prójimo? El Señor está planteando esta historia para que entendamos que el Señor nos ha perdonado muchísimo y nos va a seguir perdonando muchísimo. Pero asimismo, como el Señor nos ha perdonado una deuda gigantesca, un montón de cosas gigantescas que no tenían precio, dinero con el cual redimir nuestra alma, no lo teníamos. Solo fue a través del sacrificio de Jesús, por el cual tú y yo somos perdonados y somos justificados para ir delante de Dios, delante del Padre, y decirle: papá, tener la libertad de decirle: papito, gracias, estoy aquí y estoy contigo, gracias al sacrificio de Jesús. Y lo que el Señor espera es que, si nos ha perdonado, así como lo ha hecho, que nos ha perdonado muchas cosas, espera que nosotros devolvamos el favor. Espera que nosotros hagamos lo mismo con nuestros consiervos, con nuestro prójimo, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, con un vecino, con un jefe. Nuestra responsabilidad, acuérdate, el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Nuestra responsabilidad es liberar, es soltar a los que nos deben. Nuestra responsabilidad es liberar. Así como el Señor lo hizo con nosotros, nos liberó y luego nos perdonó. Asimismo, nosotros debemos liberar, soltar a los que nos deben y debemos perdonarlos. Cuando tú perdonas al que te ofendió, cuando tú perdonas a aquel que le tienes una cuenta pendiente, tú lo estás liberando. Cuando tú decides en tu corazón y tú le dices: mira, te perdono, tú estás liberando su vida. A ti no te interesa si esa persona lo merece o no. Si fuera por merecimiento, nosotros no mereceríamos que el Señor hubiera muerto por nosotros, que hubiera dado su vida para salvarnos y hubiera resucitado al tercer día para darnos la victoria. Si fuera
por merecerlo, no lo merecíamos, pero el Rey del reino le plació tener misericordia de ti y de mí y liberarnos y perdonarnos para que así mismo, sin merecerlo, para que así mismo nosotros liberemos y perdonemos a todo aquel que nos haya ofendido, que nos haya faltado en algo, que podamos tener la autoridad de liberarlo y de perdonarlo. Y termino con este versículo. Dice el verso 21 y 22. Antes de leer los versos quiero abrir un paréntesis ahí. Muchas veces decimos que perdonamos. Y a ti te preguntan en la calle, bueno, ¿y tú ya perdonaste a fulanito? ¿Ya perdonaste a ese jefe que te hizo daño? ¿Ya perdonaste a los que se burlaban de ti cuando chiquitos? Y tú puedes decir, sí, yo lo perdoné. Pero cuando tú ves a esa persona se te activa algo en tu corazón. Y te genera fastidio y quieres evitar a la persona. Y quieres tratar de evitar. Pero es porque realmente no has perdonado a esa persona. Y sé que hay muchas personas que han dañado tu vida de una manera grande. Sé que quizá hay personas que en alguna oportunidad te hicieron la vida miserable. Lo sé y el Señor lo sabe. Por eso el Señor nos da esta charla. Y por eso el Señor lo primero que hace es decirles, miren, el reino de los cielos es así. Hay un reino, hay un rey, hay un siervo. Ese siervo eres tú. Y tú me debes a mí, dice el rey. Y te voy a perdonar todo. Si tú vienes delante de mí y me pides perdón, yo te perdono todo. Y primero empieza mostrándonos que el Señor ya nos perdonó y nos redimió a precio de sangre. Nos redimió a un precio que no podíamos pagar, para que entendamos que de tanto en tanto en nuestra vida van a venir personas a las cuales tenemos que devolverles el favor, a las cuales tenemos que liberarlos, a las cuales tenemos que darles nuestro perdón. El Señor es muy intencional y por eso empieza explicándote tu caso y el mío, de todo lo que se nos ha perdonado, para que entendamos. Dice el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor empieza explicándonos todo lo que nos ha perdonado, para que entendamos que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Para que entendamos que se nos ha dado un perdón infinito y de tanto en tanto debemos otorgar libertad y otorgar perdón. Tu responsabilidad no es si se lo merecen o no. Tu responsabilidad delante de Dios es generar libertad, tanto para la persona que perdonas como para ti, para que no vuelvas a sentir ese resentimiento, eso que alberga, que llena tu corazón y que te hace transformar tus actitudes, tu forma de ser, tu estado. Y cierro con estos dos versículos que sé que están antes, pero
pero creo que es la mejor conclusión de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dice el verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro. Esto pasó antes de todo lo que leímos, de todo el ejemplo que el Señor les está dando, pero me parece que es la mejor conclusión que puede haber. Verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En estos dos versículos se resumen toda la historia que Jesús les estaba explicando, del verso 23 al 35. Jesús, por medio de esos versículos, les estaba explicando y respondiendo esta pregunta. Y la pregunta es la conclusión. Pedro le pregunta: ¿hasta cuándo debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta dónde lo debo perdonar? Y Jesús le explica: yo te he perdonado todo. A ti que eres mi siervo te he perdonado todo. Y tú debes perdonar todo el tiempo, cada vez que te ofendan. Dice el verso 35: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y cerramos con esos dos versículos. ¿Hasta cuándo debo perdonar? ¿Cada cuánto? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, le decía Pedro. Y Jesús le dijo: mira, has recibido perdón, da perdón. Que si se lo merecen, no importa, tú tampoco te lo merecías. Debemos devolver el favor. Y hoy el Señor te perdona y te libera para que tú vayas y perdones y liberes personas y te liberes a ti mismo del resentimiento y te liberes a ti mismo de la falta de perdón, te liberes a ti mismo de la amargura. Mucho de lo que estás viviendo hoy es causa de la falta de perdón. Es causa del resentimiento que has guardado en tu corazón por años. Es resultado y consecuencia de lo que has querido enterrar en tu corazón para que nadie lo vea. Y has colocado una fachada de que estás bien cuando no lo estás. Hoy es tiempo y es hora de perdonar realmente. Como el Señor te perdonó, es tiempo de perdonar, de liberar y de que tú seas libre. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, tú nos dabas el mejor ejemplo de cómo es tu reino, Señor. Va a haber un reino, Señor, en el cual anhelamos estar, Señor. Y en ese reino hay un rey que eres tú, papá. Y nosotros somos tus siervos, Padre, y como siervos, Dios, tú nos has puesto a administrar. Todo lo que tenemos en nuestra vida ha sido cosas que tú has puesto en nuestras manos para que las administremos, Señor. Y hoy te pedimos perdón por las veces que no hemos administrado bien, Dios, nuestra familia, que no hemos administrado bien nuestro trabajo, que no hemos administrado bien nuestros recursos, el dinero, los negocios. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos sido buenos administradores, Dios, porque no hemos administrado bien nuestra propia vida, Dios. No hemos administrado bien nuestra relación contigo, Señor. Perdónanos, Dios.
Perdónanos, Señor, y hoy te pedimos, Señor, sabemos y reconocemos, Dios, que hemos tenido una deuda por el pecado, que el pecado nos ha condenado, Señor. El pecado nos ha separado de ti, Señor. Y como hablábamos en la charla, Señor, no es que tú te vayas cuando pecamos, Señor, sino que el pecado nos hace a nosotros que nos alejemos de ti, que nos apartemos. Y hoy te pedimos perdón, Dios, por el pecado. Y así como este siervo, Señor, vino y arregló y puso las cuentas delante tuyo, te dijo, Señor, mira, he pecado, Señor, te he fallado, te debo, Dios. Te pido por favor que me ayudes. Te pido por favor que me perdones, que tengas misericordia. Solo tú sabes en qué le has fallado a Dios. Solo tú sabes que has permitido en tu vida, que te ha alejado a ti, te ha alejado de Dios. Solo tú lo sabes, pero hoy es día de poner las cuentas en orden. Hoy es día de arreglar las cuentas con Dios. Acuérdate el primer versículo. El Señor dice que nos llama a cuentas. Nos llama a cuentas. Evalúa. Si hoy el Señor te llama a presentar cuentas de la administración, de la mayordomía que te ha dado, sobre todo lo que te ha dado y sobre tu propia vida, ¿cómo te iría? ¿Cómo nos iría? Hoy es tiempo de evaluar. Es tiempo de reconocer que le hemos fallado a Dios en nuestra administración, con lo que Él nos ha dado, con los recursos que nos has dado. Perdónanos, Dios. Hoy venimos delante de ti a arreglarnos, Dios. Te pedimos perdón por cada pecado, Señor. Por cada mentira, por cada lujuria, Señor, por cada robo, por cada maldición, por cada falta de perdón, por cada resentimiento. Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que hemos permitido en nuestras vidas, Señor, que ha hecho que nos alejemos de ti, Señor. Perdónanos, Dios. Y hoy sabemos y tenemos la certeza, Señor, que hoy tu sangre, Padre, es derramada sobre nuestras vidas, Padre. Que así como venimos, Dios, como hemos pecado delante de ti, Señor, así mismo tu sangre es derramada sobre nosotros, Padre. Y tu sangre fue el sacrificio perfecto, Dios, para hacernos a nosotros totalmente imperfectos, hacernos justos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias porque tú perdonas mi vida, porque tú perdonas la vida de cada persona que está viendo, que está escuchando en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos perdonas, Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a extender ese perdón, a dar el perdón, lo que de gracia, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos sido perdonados, que podamos perdonar al que nos ofende, que podamos darle libertad al que nos ha agredido, al que nos ha afectado, al que nos ha ofendido, Señor. Hoy los perdonamos. Perdonamos a todo aquel que nos ha ofendido, Señor. Y te pedimos que tu presencia sea sobre cada uno de ellos. Hoy los bendecimos, Dios. Bendecimos a esa persona que nos ofendió. Bendecimos a esa persona que nos hirió, que nos afectó, que nos hizo la vida imposible. La bendecimos en el nombre de Jesús. Y le damos libertad a su vida y a nuestra vida para vivir en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor.
Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias, Dios. Y si tú por primera vez estás viendo esta charla, quiero que sepas que el Señor ha hecho un sacrificio por ti. Que el Señor extiende su perdón hacia ti. No importa el pecado que sea, no importa lo grande que para ti parezca el pecado, el Señor te abraza y te mira con misericordia y con amor. Padre, gracias por este tiempo. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero haya sido de gran bendición. Acuérdate, ¿hasta cuántas veces debo perdonar, Jesús? Hasta lo que Dios te ha perdonado a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Dios te bendiga. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Te adoramos, mi Rey. Oh, tan bueno, oh, tan dulce. No hay nadie como tú. Una cosa anhelo y eso buscaré, es morar aquí para siempre. Esa es mi postura, postrado a tus pies. Quiero morar aquí para siempre. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Oh, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Tan hermoso. Una cosa anhelo y esto buscaré, es morar aquí para siempre. Esa es mi postura, postrado a tus pies. Oh, quiero morar aquí para siempre. Padre
Hermoso eres tú, mi rey, Jesús, Jesús. Hermoso eres tú, mi rey. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú, mi rey, Jesús, Jesús. Hermoso eres tú, mi rey. Oh, tan hermoso. Hermoso eres tú, mi rey. Oh, tan dulce. Hermoso eres tú, mi rey. Te amamos. Hermoso eres tú, mi rey. Con solo una mirada me enamoro más de ti. Con solo una mirada me enamoro cada día más de ti, Señor. No hay palabras, no queda nada, te canta nuestro amor. Oh, 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 no queda nada, no hay palabras, te canta nuestro amor. Oh, no queda nada, no hay palabras, te canta nuestro amor. Solo al verte a ti estoy cautivado y todo ha cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti estoy cautivado.